Hola, es un placer darte la bienvenida al podcast Sumando en Salud en la Radio, una iniciativa de la Fundación Más que Ideas para acercar información de interés relacionada con la salud. El programa de hoy lo hemos querido dedicar a un tema bastante invisible del que no se habla lo suficiente. Nos referimos al duelo, a cómo vivir el proceso de pérdida. Y de forma particular queremos hablar de un duelo especialmente difícil y complejo como es el duelo por la muerte de un hijo. Por ello, este podcast lo hemos titulado Aprendiendo a vivir con la ausencia de un hijo. Mi nombre es Diego Villalón, formo parte de la Fundación Más que Ideas y hoy me acompañarán dos personas que conocen este proceso de duelo. Me refiero a Rocío y a Estefanía. Rocío, como persona en proceso de duelo, y Estefanía, como psicóloga, van a contarnos sus experiencias y su conocimiento sobre esta cuestión. De corazón, esperamos que quienes nos estáis escuchando y estéis viviendo el duelo por un ser querido, especialmente si se trata de un hijo, os pueda servir de ayuda algunas de las pautas o reflexiones que se van a compartir. En primer lugar, hoy vamos a hablar con Rocío sobre su experiencia personal y después incorporará a Estefanía y permitidme así que salude en primer lugar a Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás tú? Muy bien y contenta de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Rocío, por pasar este rato con nosotros. Rocío es mamá de Alejandra y Sebastián, y según ella misma dice, su muerte cambió su vida. Y es por ello que decidió formarse como tanatóloga para ayudar a otros padres que, al igual que ella, han vivido la pérdida de un hijo. Es así, ¿verdad, Rocío? Sí, sí, Dieguito, es así. Hay un libro que leí hace un tiempo que se llama La Hora Violeta, que está escrito por Sergio del Molino. Y una de las primeras frases que aparece, que él dice, es una de las frases que más oye un padre tras la muerte de su hijo, es no tengo palabras. Y es cierto que hoy, pues, queremos tener palabras y queremos darte las gracias, Rocío, por compartir estas palabras acerca de algo tan duro para ti como es la pérdida de un hijo. Entonces, mi primera pregunta realmente que queremos hacerte es si nos pudieras hablar un poquito sobre Alejandra y Sebastián, cómo eran y qué les gustaba hacer. Bueno, mi Alejandra era mi primera hijita, Alejandra Gabriela. Era una niñita muy alegre y cariñosa. Su piel, voy a imaginármela ahorita, su piel blanquita como la nieve, su pelito castaño, sus ojitos claros. Le gustaba mucho a ella ir a las tiendas para ver los juguetes, ¿no? Y le gustaba también pintarse las uñitas y la boca era muy coqueta, ¿no? Me acuerdo que me llevaba siempre mis cosméticos. Mi Alejandra me acompañó hasta los 3 añitos. Ella partió a esa edad. Y Sebastián Edgardo es su nombre. Le decía mi flaquito porque por las constantes quimios su contextura era muy, muy delgadita. Así que mi flaquito era muy parecido a mí físicamente, un poquito más blanco nada más, pero mi hijito era muy valiente, ¿no? Él salía de cada quimio con una vitalidad que creo que solo los niños la tienen, ¿no? Con esa fuerza, esas ganas. Tanto así que después de cada quimioterapia salía a correr. A él le gustaba mucho correr, participaba en las Olimpiadas, era muy amiguero, le gustaba parar mucho con sus amigos, ¿no? Y le gustaba mucho coleccionar carritos y plumones, ¿no? Plumones, colores. Eso sí, eso es así en líneas chiquitas, como son mis hijos y a través de mis palabras para que se lo puedan imaginar, Dieguito. Aseguro que nos lo hemos imaginado y les tenemos muy en nuestra mente, en nuestro corazón. Y hay una de las cuestiones que tú haces bastante también una labor divulgativa y a través de tus redes sociales, El Camino del Duelo, hemos podido ver una frase que dice así, hablar de lo que nos duele es resignificar lo que nos ha tocado vivir. Y en este sentido, nos gustaría preguntarte de qué forma te ha ayudado poder hablar de tus hijos. Eh, el poder hablar de mis hijos de alguna manera me permite darle un lugar al dolor, ¿no? Yo expreso todo lo que siento
hablo de cómo me siento, de cómo me duele, de cómo me afecta esta situación y es liberador, ¿no? Es lo como se llama una catarsis. Te sientes liberada porque todo lo de adentro lo sacas afuera. Entonces, de esa manera a mí me ayuda, me hace sentido hablarlo. Cuando murieron mis hijos, se produjo, o me dejaron, mejor dicho, un vacío muy grande, un espacio vacío, por decirlo de alguna manera, de mucha tristeza y dolor. Y creo que es allí eh, donde empecé a resignificar ese dolor, es decir, llenar de contenido nuevamente este vacío, aprender a mirar de manera diferente lo que me sucedió, darle un nuevo sentido a mi vida, porque cuando ellos mueren, perdí todas las ganas de vivir, perdí mi sentido de vida, mi propósito, ¿no? Entonces, el aprender a mirar todo este dolor desde desde otra mirada, por decirlo así, me permitió transitar todo este camino de duelo desde el amor. Entonces, es posible transformar pues el dolor en amor y yo aprendí a vivir con la ausencia de mis hijos, encontrando un nuevo sentido a mi vida. Y quiero decir algo importante, esto es un proceso, esto no fue de un momento a otro, no es fácil, necesitamos tiempo, cada padre lleva su duelo a su ritmo, ¿no? Entonces, eso es importante. Realmente, desde, por lo menos mi perspectiva, uno no puede llegar a imaginarse, ¿no? Este proceso de transición que comentas, tan duro, ¿no? Desde fuera y desde dentro. Y por lo menos lo que he podido saber de ti es que uno de los recursos que has utilizado no es solo el poder hablar de ello para resignificar y para, de alguna manera, encontrar ese espacio para el dolor, sino también la escritura. La escritura. ¿Cómo la has utilizado y para qué te ha servido? Mira, la escritura para mí también fue como una catarsis. Yo creo que el escribir conecta mucho con lo que siento, ¿no? Cómo me siento, cómo me duele, cómo me afecta. Eh, y sabes qué, y creo que me permitió comprender mi dolor, porque cuando tú escribes, ¿no? Te conectas con lo que estás escribiendo, ¿no? Y te alejas de todos los pensamientos que puedan estar en tu mente. Entonces, el escribir me permitió plasmar, redactar, conectar con ese momento interno mío, ver la emoción, lo que escribo, y es una manera también que uno tiene de conocerse, cómo va viviendo este duelo, ¿verdad? Y también es una manera, pues, de sacar todo lo que tienes adentro hacia afuera. Cuando no puedes hablarlo, muchas veces la escritura ayuda, ¿no? Y eso siempre he leído, ¿no? La escritura también tiene un poder terapéutico, al igual que el hablar, ¿no? Para mí ambos han sido catarsis, ¿no? De liberación de todo mi dolor. Y dentro de este proceso de transición hay muchos momentos que emerge la nostalgia, los recuerdos y cómo se encuentra ese equilibrio entre querer tener esos recuerdos por el amor que te producen, ese recuerdo de tus hijos, pero a la vez ese dolor que te emana por lo que sucedió. ¿Cómo encontraste ese equilibrio? Ese equilibrio. Mira, los recuerdos son una forma de mantener vivo el amor de nuestros hijos. Entonces, cuando murieron mis hijos, los recuerdos eran muy duros. Entonces, esa fue, creo, una forma de afrontar que tuve el dolor. Empecé a, a decir de alguna manera, eh, jalar un poquito los recuerdos en donde ellos estaban alegres y felices. Esos recuerdos son los primeros que me apalancaron durante los primeros años, porque conectaba más con el amor, ¿no? De ellos. Yo vi sufrir a mis hijos con el cáncer, entonces momentos de alegría para mí tenían mucho sentido, así que traté de apalancarme como parte de todo mi proceso con estos recuerdos de alegría que me conectaban mucho con el amor de ellos. No me forzaba, no me forzaba ni me obligaba porque había otro tipo de recuerdos que me causaban demasiado dolor, como en el momento en que mueren mis hijos, como también recordar lugares a los que íbamos y que ya no podía ir. Así que como que los detuve, ¿no? Eh, 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 ¿Qué más se podría decir? Los recuerdos de alguna manera conectaban con todo ese amor que yo le tenía a mis hijos y me permitían seguir vinculada con ellos, ¿no? El recuerdo te mantiene, ese amor vivo, estás vinculada,
pero me atrevería a decir, este viejito, que todo el dolor se pudo transformar en amor, ¿no? Y eso es a partir de que le encuentras un nuevo sentido a todo lo que te ha pasado. Creo que el reconciliarme con la vida, el aceptar todas mis emociones, ¿no? Y también el poder mirarme eh, a mí misma a través de mis hijos, desde el amor, ¿no? Me permitió de alguna manera aceptar que ellos van a estar conmigo siempre, que ellos van a estar en mi corazón, ellos están desde que me levanto hasta que anochece. Entonces, simplemente es una manera diferente de vincularme con ellos, ¿no? Entonces, yo te podría decir que el dolor se transforma en amor, ¿no? Para mí es como un crack, como un complemento. Entonces, ese es el equilibrio que logré, ¿no? Transformando de esa manera el dolor. Creo que la palabra vínculo explica muy bien, ¿no?, a lo que te refieres y da ese nexo, ¿no? Cada vez que le recordamos, está ahí con nosotros, esa persona, ¿no? Sí, y hay algo que de repente quisiera acá cerrar la respuesta. Es posible, o sea, te lo digo desde mi experiencia como mamá y como tanatóloga también, es posible recuperarse de la muerte de nuestros hijos, es posible aprender a vivir con la ausencia de nuestros hijos. Lleva su tiempo, no es fácil porque es un proceso, pero hay esperanza desde la... Es posible. Dentro de este mensaje esperanzador y que es posible aprender a vivir con la ausencia de un hijo, obviamente el acompañamiento de seres queridos o de profesionales ayuda mucho y en este Sí. sentido me gustaría invitar, incorporar a la conversación, si te parece, Rocío, vamos Uh, a incorporar a Estefanía, que voy a presentarla, a Estefanía Romero. Ella es psicóloga sanitaria y psicooncóloga. Está especializada en el acompañamiento de pacientes con cáncer y personas con enfermedades crónicas, así también como el acompañamiento de sus familiares durante la enfermedad y el duelo. Muy buenas, Estefanía, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Rocío, pues escuchándoos a los dos y con muchas ganas de unirme a la conversación y seguir aprendiendo todos un poquito más. Pues en eso estará claro que lo vamos a lograr, porque aparte, bueno, desde esta primera parte hablando con Rocío, que habla a corazón abierto realmente, y te agradecemos siempre esta generosidad, pues ha hecho pues un poco la entradilla fenomenal también para muchas de las intervenciones que vas a hacer, Estefanía, que tú ya llevas un tiempo acompañando a personas en situaciones difíciles y una de ellas en procesos de duelo. Y me gustaría preguntarte en primer lugar, Estefanía, si ayuda a hablar del hijo que ha fallecido. Sí, ayuda y ayuda mucho y forma parte del propio proceso de duelo para que podamos transitarlo de una forma sana, para que podamos poco a poco ir transformando, como bien decía Rocío, todo ese dolor que es lo que primero, ¿no? Es todo lo que primero aparece, todo lo que eh, ocupa esos primeros momentos tras el fallecimiento. Es un proceso, como muy bien apuntaba ella, y es importante que tengamos en cuenta que es un proceso porque no podemos forzarnos a hablar de una forma, pues con esa naturalidad, ¿no? Y desde ese amor, como lo hace Rocío desde esos primeros momentos, porque nos vamos a frustrar, nos va a doler demasiado y vamos a sentir que el hablar nos empeora, que el hablar duele tanto que podemos ir al punto opuesto totalmente contrario. Por ello, lo importante es ir haciéndolo paso a paso y sobre todo el poder compartirlo con esas conversaciones, esos momentos de poder hablar de ese niño, de esa niña que ya no está, con los demás familiares, amigos, con las demás personas que también están pasando este duelo. Porque el duelo es algo que se vive en comunidad, que independientemente de que cada uno podamos tener pues nuestro rol, esa relación diferente, ese vínculo distinto con la persona que no está. Todos estamos pasando un duelo único y diferente, pero todos estamos viviendo esa ausencia. Entonces, mediante la palabra, mediante esa comunicación, no solo estaremos consiguiendo tenerle presente y poder también constatar que cada vez que hablamos de él, cada vez que lo recordamos, es una forma en la que
no le olvidamos y que sigue formando parte de nuestras vidas, sino que también el hablar nos servirá para poder desahogarnos y para poder prestarnos el apoyo unos a otros, que habrá algunos momentos en los que unos estén un poquito más bajos de ánimo, otros mejor, días buenos, al principio buenos pocos, días malos, más regulares, pero de esa manera, hablando, poco a poco vamos consiguiendo expresar todas esas emociones comunes del duelo y a la vez también ir constatando cómo están el resto de los familiares, de los allegados, para poder hacer pues esa comunidad de apoyo unos con otros. Interesante esto que ya habéis dicho las dos, dedicar tiempo a pensar, tiempo a sentir, tiempo a hablar, tiempo de escribir sobre los hijos, porque muchas veces es como hay que mirar hacia adelante, cuando no nos damos cuenta que mirar hacia adelante también implica el generar esos espacios, porque esas personas continúan en nuestras vidas de algún modo, ¿no? Y que es importante, como habéis dicho, que se le dé ese espacio, ¿no? Ese espacio al dolor y al recuerdo y al amor. Y algo también estáis diciendo las dos es la palabra proceso, que es un Ujú. proceso personal de cada persona y así debe entenderse. Y una de las frases que te he leído, Rocío, en tu perfil de Instagram es, en el duelo no hay nada correcto o incorrecto. ¿Qué nos quieres transmitir con esas palabras? Como decían ustedes, Dieguito y Estefanía, el duelo es un proceso normal, natural, único, porque es de cada persona. Entonces, cada papá, y voy a hablar de los papás, eh, cada mamá, cada papá lleva su ritmo, no hay un tiempo, no hay que forzarse. Entonces, no hay una manera correcta e incorrecta de sentir el dolor. No hay bueno ni malo. Por ejemplo, yo me levanto y yo hablo con mis hijos. Para mí tiene sentido. ¿Es bueno, es malo? No sé. Pero a mí es mi forma de sentir mi dolor, así lo hago y sigo adelante, ¿no? Lo que sí es importante es intentar no compararse con otros papás o con otras personas, porque cada persona lleva su duelo a su manera y sabe la mejor forma de honrar a su hijo, ¿no? Eso es único. Dentro de esta explicación que nos acaba de dar Rocío, de que cada proceso de duelo es personal y único y también natural, ¿por qué es importante entender esto, Estefanía? Que es un proceso que nos va a ayudar en sí mismo a poder aprender a vivir con esa pérdida, pero también preguntarte si hay algunos síntomas o señales de alerta a los cuales tenemos que prestar atención. Es muy importante el entender ese proceso único y respetarlo para que no entrar en comparaciones. Y no entrar en comparaciones ni uno mismo con respecto a, pues si yo soy la mamá con el papá, con la otra mamá, con permitir que nos hagan comparaciones de otras mamás, otros papás, cómo lo vivieron y el por qué deberíamos estar en ese punto. Porque tanto si las hacemos nosotros como si nos vienen de fuera, nos puede generar muchísimo malestar, muchísima frustración, muchísima preocupación de si lo que estamos haciendo está mal, e incluso un poco también conectando con la siguiente pregunta, el que podamos hacernos preguntas si lo que estamos viviendo puede llegar a ser algo fuera de lo normal o patológico. Y ya, pues muchas veces en el proceso de duelo se empieza a hablar, ¿no? De es que está muy deprimido, se empiezan a mezclar otros términos. El duelo es algo natural, no es un diagnóstico clínico, no es un trastorno psicológico, una enfermedad, es un proceso natural que vivimos las personas cuando tenemos que hacer frente a una pérdida. Y dentro de esa naturalidad, pues hay que darse tiempo, no hay que compararse con nadie y también hay que permitirse el poder ir dándonos cuenta si ese proceso que estamos siguiendo, por como lo estamos viviendo internamente, es algo que está teniendo sentido, que estamos viendo, ¿no? Que vamos dando diferentes pasos, que vamos a ir conectando con esas emociones, o si en algún momento sentimos que nos hemos quedado un poco como anclados, ancladas o enganchados en alguna emoción, como puede ser la emoción de la ira, como puede ser ya normalmente más adelante la tristeza, que es demasiado profunda y que sentimos que cada vez estamos más y más sumidos en ella,
cuando sentimos que todas esas emociones y todos esos pasos que forman parte del proceso de duelo nos están aislando de los demás, nos están impidiendo seguir con nuestro día a día, con cosas tan esenciales como pueden ser nuestro propio autocuidado, del poder descansar bien, alimentarnos bien, tener una buena higiene, el poder también estar en contacto con el exterior, que eso es un riesgo muy importante cuando uno está en proceso de duelo y más en un duelo. Pues tan especial como es el duelo por la pérdida de un hijo, porque ese sentimiento de nadie me entiende o no conozco a nadie que haya pasado por lo mismo que yo, es más frecuente aún. Y como no conozco a nadie que vaya a entender por lo que paso, pues, ¿para qué voy a estar con otras personas que no me van a entender? Y ese razonamiento nos quedamos enganchados en él y eso nos puede desembocar en un aislamiento de mm, yo Ujú. mismo me quedo con mi dolor y haciéndolo lo mejor que puedo, lo mejor que sé, pero ahí estaríamos corriendo, ¿no? Ese riesgo de transformar, porque sería una transformación, no sería un proceso frecuente o habitual, el transformar y que ese proceso de duelo que empezaba a ser un proceso natural se convierta en un proceso ya más clínico, más ya un proceso patológico que podríamos decir, utilizando términos que utilizamos desde la sanidad, los psicólogos, los médicos, ya podríamos estar hablando de una depresión. Entonces, cuando tenemos esas señales de alarma, que es difícil que las detectemos uno mismo, normalmente se detectan más desde fuera, cuando vemos que a nivel de descanso, a nivel de alimentación, cuidado, a nivel de ocio, y ocio no tiene que ser necesariamente pues el conectar con esa emoción, ¿no? De la alegría o con una sensación de divertimento, sino de cosas que antes eran importantes para nosotros y que nos ayudaban y que también las hemos descartado porque ya absolutamente nada queremos hacer más allá que el ahondar en nuestro propio dolor. Y para ello, pues los psicólogos que estamos especializados en el acompañamiento en duelo, podemos un poco, ¿no? El valorar cuál es el punto en el que nos encontramos y cómo poder salir de ahí, cuáles son los siguientes pasos que acompañar para poder reconducir ese proceso de duelo y continuar el camino por donde nos habíamos quedado. Sin lugar a dudas, es súper importante en cualquier fase de nuestra vida, pero especialmente cuando vivimos un momento tan difícil como este, como un proceso de duelo por la pérdida de un hijo, el pedir ayuda, aunque a veces resulta difícil, pero igual de importante es saber ayudar a ese padre o a esa madre. Y ahí por eso me gustaría preguntaros, pues si queréis empezamos contigo, Rocío, pero también me gustaría conocer tu opinión, tu valoración, Estefanía, es cómo ofrecer un buen acompañamiento a un padre o una madre que ha visto perder a un hijo. Ujú. Em, te voy a compartir cómo me hubiera gustado que me acompañe, ¿no? Porque, claro, yo recibí un acompañamiento profesional de un psicólogo, pero a veces los mismos amigos y familiares quieren acompañar, ¿no? Entonces, desde esa mirada de mamá, te voy a compartir cómo me acompañaron. Eh, dándome un tiempo, o sea, dándome un tiempo para hablar, un espacio de confianza, un espacio seguro, un espacio en que yo pueda hablar todo lo que siento como mamá sin ser juzgada, en que pueda llorar y no me digan, no llores, ¿entiendes? O sea, creo que ese espacio que nos pueden dar de repente, pues, ¿no? Amigos o familiares es muy valioso, ¿no? Y el sentirnos no juzgados es también muy importante. A veces también sentir la compañía en silencio de nuestros amigos y familiares, a veces no queremos hablar, pero sí queremos sentirnos acompañados. Entonces, esa compañía en silencio de decir, de que me digan, acá estoy para lo que necesites, ¿no? Un abrazo también puede ser una forma de acompañar, ¿no? Un abrazo, palabras de cariño, eh, una llamada de teléfono, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Aunque a veces el cómo estás suena un poquito fuera de Ujú. lugar, ¿no? Pero un mail, un WhatsApp, esas también son formas de acompañar, ¿no? Porque está ahí la persona contigo. Otro punto que yo sí creo muy importante es evitar, o sea, evitar frases hechas.
sea, ten fuerza, sé fuerte. No, no, no soy fuerte porque es duro mi momento, ¿no? Entonces, esas frases hechas particularmente a mí, mm, no, no me gustaría, ¿no? Pero es bueno también, yo se los decía a mis amigos, yo les decía, no me hagan frases hechas. Entonces, el amigo o el familiar ya sabe, porque a veces nuestros amigos, por el mismo cariño que nos tienen, quieren estar con nosotros, pero no saben cómo sostenernos en el dolor, ¿no? Y menos a un padre o una madre que recién ha perdido a sus hijos, ¿no? La red de apoyo es muy importante. O sea, a nosotros, cuando nuestros hijos mueren, las tareas cotidianas se nos hacen inmensas. Entonces, el hecho de que una amiga me ayude con el almuerzo, si tengo más hijitos, que los lleve al colegio, hacer esas cosas es muy valioso porque permiten que yo como mamá me quede con mi dolor, que llore, que esté triste, en fin, que conecte con ese momento, ¿no? Entonces, creo que eso sería para mí la forma de acompañarnos. También yo, desde hace algún tiempo, también tengo rituales con mis hijos. O sea, un ritual es que yo me levanto, les hablo y cuando me salgo de la casa igual me despido, ¿no? Entonces, en el caso de cómo me gustaría que me acompañen, por ejemplo, en las misas, cuando se dio el primer año de su fallecimiento, me gustaba sentir esa compañía en la misa estoy contigo, ¿no? Tú sentías el grupo de amigos familiar que necesita la iglesia. Entonces, esa para mí también es una forma de acompañar. Entonces, creo que como mamá, esas cosas, esas acciones de nuestros amigos y familiares me ayudaron mucho, ¿no? Es que escuchándote, y ahora nos dirás también, Estefanía, es acompañar desde el respeto, desde el cariño y el amor, adaptado a tu ritmo, a tus necesidades, y a veces usamos imaginación para buscar muchas tareas o cosas que hacer cuando realmente a lo mejor lo que tenemos que hacer es estar, escuchar, preguntar. ¿Qué piensas, Estefanía, de lo que nos ha contado Rocío? Totalmente de acuerdo con lo que comentas, haciendo, ¿no?, ese resumen de todo lo que nos ha transmitido Rocío, porque es desde ese respeto y desde no imponer. Una de las cosas que ocurre con frecuencia cuando estamos acompañando el proceso de duelo de un ser querido es que caemos en esa reflexión o esa idea de lo que a mí me habría gustado. De si yo estuviera pasando por lo mismo, yo que no lo he pasado, si yo estuviera pasando por lo mismo, me gustaría que, y desde ahí es donde decidimos lo que la otra persona puede necesitar, no puede necesitar, hemos de hacer. Lo primero, esa parte de si yo estuviera pasando por lo mismo cuando estamos hablando de la pérdida de un hijo, es imposible llegarlo a imaginar. Si estamos hablando de otro tipo de duelo, pues el duelo de un padre, una madre, un abuelo, esos duelos que muchas veces, ¿no?, que se dice que son más ley de vida en cuanto a pues la edad a la que lo sufrimos y la edad que tiene la persona que fallece, pero cuando estamos hablando de la pérdida de un hijo, no podemos imaginar eh, si somos madres o padres y también si no lo somos, lo que es ponernos en esa situación que está pasando a nuestro ser querido. Entonces, todo razonamiento que hagamos a continuación va a ser erróneo. Pero aunque fuésemos capaces de hacerlo, eso sería lo que a nosotros nos ayudaría con nuestra forma de ser, con nuestras necesidades, con nuestros valores, incluso con nuestras creencias. Pero es que no somos nosotros quien lo está pasando, lo está pasando otra persona diferente a nosotros. Entonces, vamos a preguntarle qué es lo que necesita. Que eso, como muy bien ha explicado Rocío, ¿no?, es lo que permite el poder ofrecer todo ese apoyo desde ese respeto, desde ese interesarse, desde ese cuidado. Y añadiendo a lo que comentaba, ¿no?, de esa frase, ¿no?, de para lo que necesites, aquí estoy. Esto es una frase que se escucha muchísimo, muchísimo en los tanatorios. Yo cuando he estado trabajando como psicóloga en el tanatorio durante unos meses, es la frase que siempre se decía, que incluso yo no sé, Rocío, tú qué piensas, pero la podemos incluir como frase hecha, porque dependiendo de quién nos lo diga, es una frase hecha o realmente tenemos una disposición real
a poder apoyar a esa persona. No vamos a quedarnos solamente en lo que cualquier cosa que necesites me dices, porque estamos poniendo en la persona que está pasando por ese duelo y por ese dolor como el peso, la responsabilidad de mandarnos a nosotros alguna tarea y ya suficiente tiene con lo que tiene. Mejor vamos a sugerir, pasado un tiempo, pasados unos días, algunas ideas, algunas actividades como Rocío planteaba para que pues el doliente, la persona que está pasando por todo ello, pues pueda decir, oye, pues esto sí, o mira, pues esto no, pero ahora que me dices esto otro, pero que es el que salga del que acompaña esa sugerencia, esa disposición, para que así, la persona que está pasando por este duelo pueda distinguir, ah, vale, que este es de los que lo decía de verdad, no es del que los decía como frase de pesa. Sí, muy de acuerdo con lo que dices tú, pero creo que yo lo decía desde mamá a otra mamá, ¿no? Entonces, Mm. creo que cómo te puedo ayudar lo enfoco desde otra mirada. Y en el caso que lo comenté, me refería a un tema puntual, por ejemplo, cuando se dio el momento de que estábamos en la iglesia, por ejemplo, yo estaba todo el día sin almorzar, sin nada. Entonces se me acercó una amiga y me dijo, acá estoy para lo que tú quieras, pero se refería a darme una tacita de café, de agua. Cositas tan sencillitas, ¿no? Que nosotros prácticamente el dolor te aleja de todo y todo el Mm. día y yo ni había tomado nada. Entonces, más que todo lo hice por esa mirada, esas tareitas, como queremos llamarlo, que el amigo te quiere llevar un cafecito, un abrigo, si estás llorando, un Mm. pañuelito, ¿no? Más que todo Mm. me refería a eso. Eso De- quería de- decir. de- Dentro de este acompañamiento hay una de las cuestiones que habéis comentado, es el poder no solo respetar, sino estar, si la persona quiere que estemos, en todos esos rituales o rutinas que podamos hacer que de alguna manera nos conecten, ¿no? Con esa persona, con ese ser querido que ha fallecido. Y aquí hay una frase que a mí me emociona mucho, ¿no? Porque me conecta con algo de mi vida realmente. Y es una frase que también, de nuevo, te escuché, te leí, Rocío, que es incorporar a nuestra vida su legado es una forma de continuar. Y me gustaría preguntaros, Rocío, Estefanía, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer posible ese legado, ¿no? Ese homenaje o ese recuerdo de nuestro hijo. Sí, bueno, legado es buscar maneras de honrar a nuestros hijos ya fallecidos, porque nos permite demostrar nuestro amor, ¿no? Continuar con ese amor en esta vida, aunque ellos no estén, ¿no? Y me recuerda siempre que hay una parte de ellos que sigue, una parte de mis hijos que sigue acá conmigo en mi corazón hasta que me vaya. Así que creo que el legado me permite, al menos a mí, establecer un vínculo constante, un lazo continuo, eh, una manera de relacionarme con ellos de forma diferente. No sé si se llamaría simbólica, ¿no? Pero es una forma de relacionarme con mis hijos diferente. Y cómo lo hago? Por ejemplo, a mi hijo le gustaba una determinada comida, ¿no? Las pastas. Entonces, los domingos yo hago pasta. Es una manera de continuar con lo que a él le gustaba, ¿no? Entonces me permite conectar con su amor. Igual, escuchar una canción que le gustaba a él, ver algunas películas que le gustaban a mis hijas, a mi hija, de repente, pues, enmarcar fotos, ¿no? Y darle su espacio y tener ese momento con mis hijos y conversar, ¿no? Todo es como uno, o sea, ¿quién mejor que cada padre que conoce a sus hijos y sabe la mejor manera de honrarlos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estoy con mis hijos acá al costadito. Entonces, esas cosas, yo creo que ese es, que cada papá elige cuál es la mejor forma de honrar la vida de sus hijos, ¿no? Desde otro vínculo. Y sin lugar a dudas, una de esas formas, sinceramente lo creo, es participando en este podcast. Y te lo digo de corazón, Rocío. Estefanía, ¿cómo crees tú que nos puede ayudar de alguna manera continuar con nuestra vida, con ese legado, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar? Nos puede ayudar a manteniéndoles presentes
Una de las cosas, por ejemplo, que se trabaja mucho también con adultos, ¿no? Pero yo concretamente cuando acompaño en duelo a niños y a adolescentes, siempre para trabajar el legado, siempre les transmito que pues ellos y ellas han tenido la gran suerte de poder conocer a su ser querido y que habrá muchas personas de ahora en adelante que no hayan tenido esa suerte, entre ellos yo, si ha sido así, y que tienen, ¿no? Como ese poder, esa responsabilidad del poder transmitirnos por qué era tan especial todo lo que les ha enseñado y todo lo que son ellos gracias a esa persona que de no haber estado en sus vidas no serían como son, que también, ¿no? Es en definitiva lo que es el legado, todo lo que nos enseña, nos transforma, todos los valores eh, que compartimos, que nos transmiten, toda esa parte desde el día a día con esas rutinas, con esas actividades especiales que se compartían, como bien decía Rocío, pero también, como hemos hablado antes, ¿no? Desde ese compartir recuerdos. También es otra forma, ¿no? De mantener vivo, ¿no? Ese legado, ese recuerdo, para que así no solamente pueda impactar en la vida de los que le conocieron, sino en todos los que a partir de entonces esas personas van a seguir conociendo. Es una forma también, ¿no? Como de expandir ese legado. Decir, cosas que nos conecten con el ser querido y de alguna manera honrarles, que me ha Mm. gustado además esa palabra que he utilizado Rocío, pues nos va a ayudar a conectar, ¿no? con esa persona. Pero ¿hay alguna circunstancia en la que pueda llegar a ser conflictivo, hacer determinadas situaciones que siempre nos recuerden a esa persona? Puede llegar a ser conflictivo, pero no nunca el hecho, sino la emoción desde el que se hace. Esto, por ejemplo, ocurre pues al principio, ¿no? Pues con ir a visitar al cementerio, ¿no? Es algo que dependiendo un poco, ¿no? De pues, nuestra generación, la edad o simplemente, ¿no? La costumbre de la familia, pues se puede hacer con mayor o con menor frecuencia. Lo habitual cuando pues un doliente ve importante por sus creencias religiosas o simplemente porque es una forma, ¿no? De mantener pues ese vínculo, de tenerle más presente, el y necesita el poder hacer esas visitas al cementerio o a cualquier sitio que sea especial y que así esté establecido pues dentro de los rituales que se han seguido, pues se hace con cierta frecuencia al principio, pero esa frecuencia pues la podemos seguir pues porque estamos en un proceso pues, a lo mejor de baja, porque estamos en un momento en el que pues sentimos, ¿no? Esa necesidad y no podemos vivir estando alejados de ese lugar más de X días y nos empezamos a sentir mal, echamos de menos el ir, pero esas emociones tan intensas y esas condiciones que han permitido el que podamos tener, ¿no? Pues por seguir con el ejemplo, pues esas visitas más frecuentes, poco a poco van a ir cambiando. A lo mejor, según se vayan expresando esas emociones, según se vayan transformando también, ya no sentimos esa necesidad. A lo mejor, según poco a poco vayamos avanzando en el proceso de duelo, nos sintamos preparados para el poder incorporarnos a la vida laboral, a la vida estudiantil, cada uno en la situación que tenga, ya nos tenemos esos espacios para poder hacer esas visitas con esa frecuencia. Si no entendemos, pues esos ritos, esa actividad que estamos haciendo para honrar a nuestro ser querido como algo que hemos elegido, que es simplemente una representación o algo simbólico, como decía Rocío, pero que el que se haga o no se haga no quiere decir que le echemos más de menos, que le echemos menos, que le queramos más, que le queramos menos, sino es algo que nos sirve, que en algún momento nos puede dejar de servir, que podemos cambiarlo por otra cosa, que si lo vivimos desde esa presión, desde esa culpa, desde esa incluso preocupación, ¿no? Porque dirán los demás si dejo de hacer estos rituales, por qué pensaría mi ser querido si viese que no soy capaz de sacar un huequito para ello. En el momento en el que lo vivamos acompañado de emociones desagradables que en vez de producir ese ritual, un alivio, una conexión desde el amor, como decía Rocío, nos genera mayor malestar aún, habría que ver de qué manera
podemos un poco transformar, modificar pues esos rituales que se hacen para conectar con el legado, para volver a ese camino del amor y no desde esa culpa o desde ese malestar, sea la emoción que sea. Yo creo que nos ha quedado claro eso de que lo conflictivo, digamos de alguna manera, pues no es tanto lo que hagamos para honrar a nuestro hijo, sino la emoción, ¿no? Desde la que nace. Yo creo que es la base para nuestra, digamos, recuperación, ¿no? Recuperación emocional. Me gustaría, si os parece bien, hablar de dos momentos de especial dificultad. Y uno es el que tiene que ver con, después del fallecimiento, lo que tiene que ver no tiene que ser a corto plazo, puede ser mucho más adelante, pero puede haber un momento de recoger la habitación, de donar o compartir juguetes o objetos o vaciar el armario. Rocío, ¿cómo se sobrelleva? Porque yo creo que la palabra es sobrellevar esta situación. Sí, es cómo sobrellevar ese momento tan duro, ¿no? Y quiero compartir con ustedes, porque cuando mueren nuestros hijos, las cosas, cuando murieron mis hijos, las cosas personales se convirtieron en lo más cercano que tengo de ellos, lo más palpable, como que es una prolongación física de las personitas, de mis hijos que ya no están conmigo. Por eso me atrevería a decir que es un momento muy duro porque es una despedida. Entonces hay que vivirla como tal. Acá es importante el tiempo. Cuál es el mejor momento para hacerlo, para desprenderte de esas cosas? En realidad, yo me tomé el tiempo para decidir cuál era el momento. No me presioné, yo me demoré en, en ¿cómo se dice?, en desprenderme de las cosas de mis hijos. Yo me demoré más de un año, ¿no? Y lo hice de a poquitos, porque como es un proceso para mí era de a pocos. Me demoré varios meses en el acto en sí, ¿no? En desprenderme de las cosas de mi Alejandra y mi Sebastián. Así que, porque creo que hacerlo de porrazo para mí era muy doloroso. Entonces, como vuelvo a repetir, es un proceso y cada papá o cada mamá lo lleva a su ritmo, ¿no? Entonces, uno debe escoger el mejor momento que era para mí. ¿Con quién hago este desprendimiento de las cosas de mis hijos? Familiares, amigos, ¿no? Con las personas con las cuales nosotros querramos hacerlo. Lo que sí es muy importante, que nos dejen despedirnos. ¿Por qué? Porque, a ver, yo lo hice con una tía, por ejemplo, porque mi mami no podía, estaba muy dolida. Y cuando tú empiezas a agarrar su ropita, a olerla y a llorar, entonces no llores, hijita. Entonces viene la otra persona con el afán de sacarte de esa emoción, ¿no? Cuando en realidad lo que tú quieres es despedirte. Y para despedirte de su polo, de su chompita, de su muñeco, quieres olerlo, quieres sentirlo y vas a llorar. Entonces creo que esa parte es muy importante, tienen que darnos como ese espacio, ¿no? Nuestros amigos y familiares para despedirnos. Y la otra parte que es a quién le doy todas esas cosas de mis hijos que son tan importantes para mí. Eh, yo creo que el saber que otras personas lo podían utilizar, ¿no? Es como darle un nuevo sentido a cada una de sus cositas de mis hijos, ¿no? Así que su ropita, sus juguetes, se lo di a otros niños que no tenían. Entonces, ese sentido que encontré a cada una de sus cosas, para mí me daba tranquilidad. Yo me he quedado con algunas cositas que para mí son mis cositas de mis hijos. Tengo unos osos de mi Alejandra y de mi hijo tengo unos muñequitos y unos carros, ¿no? O sea, sí, y ahí los tengo. Y esa es la forma como yo viví este momento tan duro. Pero en realidad yo digo, si bien es cierto, la realidad es muy dolorosa, mm, y no es tanto por las cosas, ¿no? Porque creo que al final del día, por decirlo de alguna manera, lo que queda es el amor, como ya lo hemos conversado, lo que queda es la vivencia con mi Alejandro y mi Sebastián, ¿no?
Y eso, saber que nuestros hijos van a permanecer con nosotros por siempre, eternamente, porque los llevamos en el corazón. Importante, la verdad es que te escucho y es saber escucharse, permitirse el tiempo suficiente, entender que, que el recuerdo y el amor va más allá de esos objetos, pero que también los objetos tienen un tremendo valor. Es decir, es tremendamente importante ser consciente de eso, ¿verdad? Sí, por eso me demoré yo, porque como te digo, como eran una prolongación de la vida de mis hijos, era lo único que mantenía cerca. Me demoré cerca de un año. Mm. No sé si estaba bien o mal, pero era mi tiempo, ¿no? Así El- que el- sí. Era, era lo que te correspondía y lo que elegiste. Y otro momento, otra época difícil, que me gustaría preguntaros a los dos, pero en primer lugar a Estefanía, tiene que ver con esas festividades o esos momentos especiales, ¿no? Cumpleaños, navidades, días de la madre. Son momentos donde se remueven más las emociones, ¿no? Esta frase que también te he leído, Rocío, de nos enfrentamos a la dura realidad de ver la silla vacía. ¿Cómo prepararnos, Estefanía, para aquellos momentos de especial sensibilidad y recuerdo como estos que acabamos de comentar? Son momentos especialmente difíciles, como decías, Diego, y tenemos que tener en cuenta que dependiendo de cuándo haya sido la fecha de fallecimiento, esos momentos nos van a tocar más o menos cercanos o en un momento u otro de ese proceso. Por ponerte un ejemplo, si por ejemplo siguiendo las festividades, el calendario que tenemos en España, si fallece nuestro hijo en febrero, ¿vale? Vamos a tener en marzo el Día del Padre, que es cuando lo celebramos aquí, el primer domingo de mayo vamos a tener el Día de la Madre. Van a pasar muy pocos meses para tener que hacer frente a los dos, pero si da la casualidad que pegado a ellos o entre medias incluso tenemos el cumpleaños de uno, de otro, o del propio niño o niña, es una continua, una sucesión de fechas difíciles, de fechas importantes que se nos hacen muy difícil de gestionar en esos primeros momentos del duelo con tanto dolor. Si tenemos un ejemplo, una situación como es esta, el poder encontrarnos, luego hablaremos un poco de pautas, pero a nivel emocional, el encontrarnos pues, en esos momentos con tantísimo dolor, con tantísima tristeza, siendo tan difícil el poder hacerles frente, incluso ¿no? Con la duda de qué se supone que tengo que hacer, qué es lo correcto, qué es lo que hacen otras personas, porque no sé muy bien qué hacer ya en esos días pues es totalmente frecuente y totalmente normal. Y esa parte de entender las emociones como las estamos sintiendo de intensas en esos momentos, pues nos hace sentir que pues estamos viviéndolo como toca. Pero es que hay algunas veces que ocurre que por pura casualidad el fallecimiento se ha producido en una época que lejana a periodos de fechas importantes. Pues, por ejemplo, podemos poner junio. Pues en junio y da la casualidad de que no hay cumpleaños a la vista, de que no hay ninguna festividad importante. Sí, septiembre la vuelta al cole va a ser dura, pero no hay ninguna otra que conecte directamente desde ese rol de padre, de madre, de todo lo que supone el ver esa silla vacía. Va a llegar pasados 6 meses la Navidad y lo que va a ocurrir es que vamos a sentir que todo eso que llevábamos avanzado entre comillas, aunque es un duelo largo y que pues todos esos cambios, pequeños cambios que vamos notando en nuestro estado de ánimo, en lo que somos capaces de hacer, de compartir, en cómo podemos conectar con esos recuerdos, el cómo somos capaces de conectar también con otras personas, hablando de él, de ella, que llegado esa fecha importante, pues todo eso que llevábamos avanzado, entre comillas, que es un poco la expresión que suelen utilizar las personas que están pasando por un duelo, pues de repente es como si empeoráramos. Y es un poco, ¿no? Como esa reflexión en la que te hacen de, jope, con lo bien que iba, con todo lo que yo ya llevaba conseguido poco a poco, paso a paso,
De repente, ahora veo que estoy otra vez igual, que estoy otra vez peor, que yo no me esperaba, sabía que iba a ser duro, pero yo no esperaba que fuese a ser así. Y sentimos como, que no es el caso, como si estuviéramos otra vez en esa casilla de salida de este camino. Y no, porque una de las cosas que tenemos que tener presente en estas fechas importantes es que el duelo es como una montaña rusa. Y precisamente es ya no solo por los días, que habrá días mejores, peores, en los que nos sintamos de una manera, de otra, y a lo mejor mejores y peores no serían la palabra, sino sería más un juicio que hacemos en cuanto a cuáles son esas emociones con las que nos sentimos más cómodos. Pero también esa montaña rusa está muy en la línea de pues esas fechas, ¿no? Importantes que hacen que pues nuestras emociones y el cómo las gestionamos pues vayan a ser de una manera, de otras, más intensas, más llevaderas. Y la mejor manera para poder hacer frente a todo esto es el soltar lo que son las expectativas. Las expectativas ni para bien ni para mal, ni ponernos unas expectativas muy altas de, bueno, como yo ya llevo pasado X meses desde el fallecimiento, como yo ya he pasado mi cumpleaños, su cumpleaños, las vacaciones, que era algo que también era especial, pues ahora que llegan las Navidades, yo creo que pues no lo voy a vivir de una forma tan intensa, voy a ser capaz de poder gestionarlo mucho mejor que otras veces. Toda esa parte, ¿no? De anticipar el cómo nos vamos a sentir por cómo consideramos que deberíamos sentirnos, pero tampoco anticiparnos a nivel catastrófico de seguramente que va a ir fatal, seguramente no voy a poder, no voy a hacer absolutamente nada, y lo estamos anticipando muchos meses antes de que llegue esa fecha señalada porque es tan doloroso y tememos tanto de que llegue, que ya queremos tener ese control de qué se hará y tomar la decisión anteriormente. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir viendo cuáles son esas fechas que para cada persona son diferentes. Hay quien es especial el día de Nochevieja, hay quien es especial el día de la lotería, hay quienes, cada familia es diferente y cada niño pues tiene sus momentos especiales y señalados que hacen que los asociemos a él o a ella, y vamos a pensar a futuro, pero ya no desde anticipar el malestar, sino el poder detectar qué es lo que necesitamos para hacerlo más llevadero. Normalizar que no va a ser fácil, que va a ser duro, que vamos a necesitar esa ayuda, que no hay manera de saltárselo, sino que tenemos que pasar por ello, y desde ese malestar que sabemos que vamos a vivir, vamos a ver qué es lo que necesitaríamos para hacerlo más llevadero, y eso pasa por pedir ayuda, hablar con otras personas, el pedir ese acompañamiento para que nos lo faciliten, e incluso también avisarles de esas fechas señaladas, sobre todo esos días concretos que si no los compartimos, los demás no saben el por qué eso es tan especial para nosotros, para que puedan estar más al tanto, si no acompañándonos porque es algo que queremos vivir más en solitario, que puedan estar un poquito más pendientes para que cuando llegue ese momento más duro, más difícil, estén ahí para sostenernos. Rocío, dentro de estas anticipaciones y manejo de expectativas que nos comentaba Estefanía, en estas festividades especiales, ¿cómo has hecho tú para prepararte de alguna manera? Si es que se puede preparar, es decir, o te has visto en ese momento inundada por la emoción, ¿cómo lo sueles vivir? ¿Qué has aprendido durante este tiempo? Mira, primero es importante reconocer que serán días difíciles, que no son fáciles. Y de alguna manera me ayudó a mí planificar cómo iban a ser esos días, cómo los quería pasar y con quién los quería pasar, ¿no? Es importante que cada papá, cada mamá eh, lleve estas fechas como mejor le parezca, que exprese lo que siente. Si no quiere pasar una Navidad y celebrarla, pues no la celebre. Si quiere ir de viaje, son momentos, ¿no? Ahora, a veces es un poco difícil cuando se tiene otros hijos también, ¿no? Pero creo que ahí está el apoyo de los amigos y de la familia, ¿no? Para acompañarnos en esas fechas. Y, por ejemplo, los cumpleaños de mis hijos yo los celebro, te cuento.
¿Y por qué? Porque si bien es cierto que son días duros, las fechas que nacieron mis hijos, porque ellos ya no están conmigo, sin embargo no dejan de ser unos días en que la vida me los dio. Entonces hay un sentimiento de agradecimiento, de gratitud hacia Dios, hacia la vida. Entonces esa ambivalencia, un poquito esos sentimientos, ¿no? Contrarios, el dolor, la tristeza y la alegría y la gratitud por haber tenido a mis hijos, me hace de alguna manera responderlo con amor. Yo le canto su Happy Birthday a mi Alejandro y Sebastián, le compro sus tortas en diferentes fechas y les escribo algo que quiero decir, que sale del corazón. Entonces yo creo que no hay ninguna fórmula, Dieguito, como para prepararnos y sentirnos mejor en estas fechas. Como dijo Estefanía, es un proceso, el dolor va a estar presente y nada, hay que hacer lo que nos parezca como papás, lo que nos haga sentido a nosotros. Eso es como yo llevé estas fechas, ¿no? Y hasta ahora te cuento que sí, que han pasado ya varios años, pero la muerte de mis hijos sigue siendo difícil, porque acá en Perú hay la costumbre, por ejemplo, de todos los centros comerciales ponen las músicas navideñas, y de por sí las músicas, los villancicos te dan cierta sensibilidad, ¿no? Entonces, de por sí ya es fecha dura para mí, ¿no? Tú ves a los demás papás, porque son fechas de que los niños son los protagonistas, ¿no? Entonces, sí, no dejan de ser fechas difíciles, ¿no? Y creo que la mejor manera es escogiendo nosotros cómo las queremos llevar como papás. Figúrate em, que, claro, te escuchamos durante el día de hoy. Y es verdad que el impacto del fallecimiento de un hijo creo que es algo que es difícil de llegar a imaginar, ¿no? Y es algo que está tan alejado de lo que estamos dispuestos a aceptar en nuestra vida, que como dice este libro de Laura Violeta, eh, dice, hay tan pocas palabras de consuelo disponibles que el idioma se ha olvidado incluso de reservar un sustantivo para quienes ven morir a sus hijos. No hay un nombre para definirlo. Y dentro de esta dureza puede derivar que cambien nuestros cuestionamientos sobre la vida. Y ahí de nuevo recurro a tus redes sociales que me han inspirado muchísimo para preparar este programa. Y dices esta frase de el duelo por la pérdida de un hijo es el cuestionamiento más grande que le haces a la vida. ¿De qué forma te ha cambiado la forma en que ves la vida? Ujú. Em, el duelo, el dolor por la muerte de tus hijos es un cambio. Tú ya no vuelves a ser la misma persona que antes. Si me preguntas a mí, yo soy una Rocío totalmente diferente a la de ahora. Y es que a partir de ese momento, Diego, cambia todo, cambia tu forma, cambió mi forma de ser, cambió mi forma de ver la vida, mi forma de estar en la vida, cambiaron mis valores, cambiaron mis significados, cambió todo. Entonces existe una nueva persona, como que es una nueva versión, una reconstrucción, ¿no? Yo fui reconstruyendo los pedazos de que quedaron porque uno se queda en pedazos, ¿no? Es un yo totalmente reconstruido, ¿no? Y es ahí donde yo me apalanco mucho en la espiritualidad. Primero pongo en primer plano a Dios. Yo creo que, no, yo no creo, yo estoy segura que Dios me ayudó mucho en este proceso de tanto dolor. Mi fe nunca la perdí y siempre le pedí a Él más bien que me sostenga, ¿no? Que no permita que me vaya de su lado. Y creo también que el encontrar, con todo este cambio, encuentras un nuevo sentido a tu vida, un propósito nuevo. Entonces, esa búsqueda de sentido, el haberlo encontrado, a mí me cambió totalmente mi vida. Un nuevo sentido en mi vida que es el de ayudar a otros padres que han perdido a sus hijos, me cambió totalmente. Si os parece, quiero ir terminando y os quiero hacer una pregunta a cada una. En primer lugar, a ti, Estefanía, tiene que ver en aquellas familias que puede haber otros hijos, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a esos niños o adolescentes que han visto perder a su hermano? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Antes de centrarnos, Diego, en lo que es en el propio proceso de duelo, una de las cosas que, aprovechando la pregunta, me gustaría recalcar
es que en el caso de que ese fallecimiento llegue por una enfermedad, como es el cáncer, como es el caso de los hijos de Rocío, que es muy importante el permitir a esos hermanos el poder acompañar durante el proceso de enfermedad. El proceso de enfermedad desde esos inicios hasta también esa fase final, incluyendo el que esos hermanos y hermanas puedan despedirse y dependiendo un poco, ¿no? También de la edad que tengan y la decisión de la familia, sino el poder participar en los ritos funerarios, como pueden ser tanatorio, entierro, que los psicólogos recomendamos aproximadamente a partir de los 7 años, explicándolo previamente, por supuesto, y preparándoles el que puedan también participar de esos ritos fúnebres acompañados de la familia o de alguna otra forma de despedida alternativa. Eso en el caso de que haya es un proceso de enfermedad. Obviamente que si el fallecimiento se produce, ¿no? De una forma repentina, eso no lo hay, pero es que hay algunas veces que se nos olvida cuando hablamos de ese proceso de duelo de los hermanos, que hay esa parte previa que también tenemos la posibilidad de que puedan acompañar. Centrándonos en el proceso de duelo como tal, tenemos que tener muy presente que los niños y adolescentes, pero me voy a centrar concretamente en los niños, porque es donde cuando suele haber un poco más error o más discusión, eh, siguen su propio proceso de duelo y se enteran y lo saben y es importante que lo conozcamos y que se lo podamos permitir, porque existe mucho mito en de no se entera, es muy pequeño, mejor no se lo vamos a decir, lo va a pasar mal, pero da igual que sea un hermano, que sea cualquier familiar, incluso ya poniendo el ejemplo, ¿no? También incluso de mascotas, que también los psicólogos acompañamos en ese tipo de pérdidas. El duelo, los niños tienen su propio proceso de duelo diferente al de un adulto, por eso es importante que no lo comparemos acorde con su edad, con su etapa de desarrollo evolutivo, y es muy importante que lo podamos acompañar sin juzgar y sin comparar. Que es que no está preguntando, no está llorando, es que está haciendo como que no está pasando nada. Vamos a esperar un poquito más de tiempo, que a lo mejor toda esa parte, a lo mejor no, es lo más frecuente, toda esa parte, ¿no? De mayor intensidad emocional, de mayor dolor que antes hablábamos, con el que vivimos los adultos, todavía necesitamos un poco más de tiempo para que se produzca. O a lo mejor directamente no sabe muy bien cómo tiene que sentirse, porque es algo de lo que nos está hablando. Como el acompañar en el duelo a un hermano, a alguna hermana, es algo muy complicado, muy difícil porque nos generan muchas dudas, yo recomendaría que nunca está de más el desde ese comienzo, incluso antes, como decía, si se ha podido por las circunstancias del fallecimiento, que se pida ayuda profesional simplemente para poder un poco como comprobar, chequear que los conocimientos que tenemos de lo que es el duelo en un niño, en un adolescente, que son correctos, si necesitan algún tipo de aclaración, el poder también a veces es mediante pautas a los padres, a las madres, para el poder acompañarles y no es necesario que los psicólogos lleguemos incluso a ver a los hermanos. Otras veces sí que ya podemos intervenir con ellos y se pueden beneficiar también de pues esas pautas, ¿no? De gestión emocional y también acompañar ese proceso de adaptación de la rutina, que es algo importante, del cómo cambian las cosas, también el entender el propio proceso de duelo de los padres, pero muy importante, y ya con esto acabo, que los papás y las mamás que tienen otros hijos, además del que desgraciadamente ha fallecido, que no pongan en pausa su duelo por acompañar al de sus hijos. Tan malo es, sin hacer comparaciones, el que no tengamos en cuenta que nuestros hijos tengan un duelo y pensemos que no se enteren, a que sí que lo sepamos y que por esa preocupación de poder acompañar el suyo, nos olvidemos del nuestro. Si hay que pedir ese apoyo psicológico, no es incompatible el que mamá, papá tengan ese apoyo psicológico si lo necesitan para poder acompañar ese duelo y que pues también los niños, los adolescentes, pues también
estén con un psicólogo, con una psicóloga infantil especializada en duelo para poder acompañar el suyo. Pero como cada uno tiene el suyo, vamos a ver cómo pueden tener cabida todos, que no tenemos que elegir a quién le toca primero. Muchísimas gracias, Estefanía, por esta respuesta y por todas las pautas que nos has dado. Y Rocío, algo que a mí me gustaría visibilizar y reconocer es todas aquellas personas que de algún modo empleáis una experiencia muy difícil de vuestra vida para ayudar a otras personas. Es decir, no solo estáis intentando sobrellevar y afrontar un proceso difícil, que esto es algo de cada día, sino que además empleáis ese saber, ese conocimiento, esa experiencia para ayudar a otras personas. Y me gustaría preguntarte por ello, ¿de qué forma te está ayudando a ayudar a otras personas en una situación similar a la tuya? Em, el poder ayudar a otras personas, el poder ayudar a otros padres, Dieguito, se convirtió en mi nuevo sentido de vida. Se convirtió en mi motor de todos los días, lo que me mantiene viva, si quiere llamarlo así. Es mi propósito en la vida. Creo que después de la experiencia que he pasado como mamá que perdió a sus hijos, yo no puedo ser indiferente ante el dolor de otros padres que han pasado por lo mismo, ¿no? Y si bien es cierto, no puedo quitarles el dolor, sí puedo acompañarlos, sí puedo ayudarles a transitar ese camino de duelo que es tan duro, ¿no? Entonces, desde esa mirada se convirtió en mi razón de existir, por decirlo de alguna manera, ayudar a otros papás que al igual que yo han perdido a sus hijos. Pues muchas gracias, Rocío. De verdad, de todo corazón, quiero dar las gracias a las dos, Estefanía y Rocío, por compartir este rato y por trasladar vuestras experiencias y todo lo que sabéis, pensáis y sentís sobre el proceso de duelo cuando es un hijo nuestro el que fallece. Hay, hay algo que me ha gustado, que comentaba Estefanía en un momento dado, y es que cuando una persona fallece, hay un momento en el que tenemos que hacer un ejercicio también de decir, qué suerte he tenido de haber conocido a esta persona, de haberle tenido en mi vida. Y en este caso, nosotros no hemos tenido la suerte de conocer a Alejandra y Sebastián, pero gracias a ti, Rocío, gracias a ti, les hemos conocido de alguna forma y por eso te damos las gracias en mayúsculas, porque es todo un regalo. Gracias, Dieguito, por tus lindas palabras. Para lo que necesites, acá estoy. Y realmente también lo que más esperamos de este programa es que llegue a aquellas personas que lo puedan necesitar y que al menos les haya ayudado a sentirse algo más entendido y acompañado. O sea, eso para nosotros sería la clave, ¿no? Así que gracias a las personas que estáis al otro lado escuchándonos y sabed que podéis contar con la Fundación Más que Ideas. Formamos parte de un equipo del que cual, por cierto, Estefanía y Rocío sois voluntarias, así que especial agradecimiento por ello. Y nada, decir a todas las personas que nos están escuchando que nuestra página web es www.fundacionmasqueideas.org y que ahí encontraréis la forma de contactar con nosotros y todas las iniciativas que llevamos a cabo. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta pronto.